adorar a Dios todos juntos. Vamos a ver qué más dice la Biblia acerca de esto. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 23 al 25. Vamos a leer estos 3 versículos y así se van a sentar para oír la palabra de Dios muy cómodamente en esta mañana. Bueno, voy a leer desde el versículo 22, donde dice: lleguemos naturalmente a la casa de Dios, dice el versículo anterior, con corazón verdadero, o sea, con verdaderas intenciones de adorar, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Qué interesante que la fe es puesta en la Biblia como una profesión. Por ejemplo, un abogado se especializa en una sola cosa, en una profesión. Nosotros, de acuerdo a la Biblia, la fe se convierte en una profesión. Tienen que ustedes convertirse en profesionistas de la fe para poder agradar a Dios. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin decaer, que fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Gracias a Dios. Pueden tomar sus lugares. Ahora sí, para que ustedes pongan toda su atención a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, dice una frase cuando dice mantengamos firme. Significa asirse con firmeza, agarrar algo con firmeza. Es una representación, esta expresión que representa la perseverancia de los creyentes, de los hijos de Dios, de los santos de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Y esto constituye el lado humano de nuestra seguridad externa, sabiendo que hay dentro de nosotros el fruto del Espíritu Santo. O sea, todo esto que hacemos es algo externo, pero que tiene que ver con el mundo y con el ambiente espiritual en el que nosotros nos estamos desarrollando como hijos de Dios, como cristianos. O sea que nuestra forma de conducirnos demuestra el fruto del Espíritu Santo. Mantenernos firmes en Cristo es una evidencia de nuestra salvación. Cristo, dice la Biblia, como hijo sobre su casa. Escuchen lo que dice aquí el apóstol a Timoteo. Cristo como hijo sobre su casa. ¿Cuál es la casa de Dios? De acuerdo a lo que le escribe a Timoteo, somos nosotros, la cual somos nosotros. Si retenemos firme esta profesión hasta el fin, o sea, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, esto significa que la perseverancia en fidelidad es la evidencia de una fe que es real y que está obrando en el creyente. Lo contrario es fluctuar. En otra literatura o en otros escritos antiguos se empleaba este mismo término del griego y significa algo que tiene que ver para eludir a la capacidad para soportar una tortura. ¿Sí me siguieron? Esto es muy interesante que lo podamos entender. Fluctuar del griego
era para eludir a la capacidad para soportar una tortura. O sea que la persecución, cuando nosotros nos mantenemos firmes en la fe, vendrá de una forma ineludible, inevitable. Porque la Biblia nos enseña, 2 de Timoteo 3:12, que si alguno quiere vivir y caminar por fe, sirviendo a Dios con integridad en Cristo Jesús, tiene que de alguna forma padecer persecución. De alguna forma va a llegar la persecución para tratar de retirarnos, para tratar de apartarnos, para sacarnos del camino. Pero nuestro Dios es fiel y Él nos sostendrá hasta el final. Las tentaciones abundan, pero escuchen ustedes, servimos a un Dios que es fiel. Un fiel Dios que siempre nos provee la salida para que nosotros podamos aguantar, para que podamos soportar. Porque Él es poderoso, dice el apóstol Pablo, para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Qué interesante que a pesar de que Dios nos llama y está Dios consciente de que a todos los que Él llama van a ser perseguidos, sin embargo nos da la seguridad y la confianza de que Él estará con nosotros siempre para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos la salida, para que podamos aguantar. Porque dice que juntamente con la persecución, con la tentación, nos da la sabiduría y la capacidad para que entendamos que también nos da la salida para que podamos soportar. Esto solamente lo puede hacer el Dios al que nosotros servimos. La razón, es porque estamos en una profesión de fe. Y esto es una afirmación de nuestra salvación. El que perseverare hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. O sea, el que persevere hasta la orilla, el que persevere hasta la venida de Cristo o hasta el día en que parta de esta tierra. Y esto significa que el que perseverare hasta el fin, esto incluye que nosotros necesitamos demostrar la perseverancia ¿cómo? Congregándonos. No sé si es difícil de comprenderlo, pero es simple poder comprender que la perseverancia consiste en que nosotros tenemos que a través de nuestro tiempo estar siempre congregándonos para provocarnos, como dice el apóstol Pablo aquí, Hebreos 10:25, para provocarnos o estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el hecho de congregarnos nos da a nosotros la oportunidad de amarnos los unos a los otros. Sí, amén. Lo otro es completamente lo contrario. El hecho de congregarnos nos da esa oportunidad, esa posibilidad, porque somos, dice la Biblia, un cuerpo en Cristo. Y el hecho de unirnos, en congregarnos, nos da precisamente la oportunidad de amarnos los unos a los otros. Y la pregunta más importante en esta mañana, ¿cómo tratas a tus hermanos en la fe? No sé si en alguna ocasión lo han considerado. ¿Cómo lo tratas? ¿Lo criticas? ¿Murmuras de él? ¿Lo ignoras? ¿Lo desprecias? ¿Lo maldices? ¿Lo calumnias? ¿Cómo tratas a tu hermano en la fe? Cuando la Biblia nos dice que el hecho de congregarnos es porque Dios de esta manera está dándonos la oportunidad de que ustedes y yo como hijos de Dios nos estimulemos o nos provoquemos al amor y a las buenas obras, pero sin congregarte no tienes esa oportunidad.
Porque hay muchas personas que dicen, yo no necesito ir a congregarme en una iglesia para servir a Dios. Y entonces, ¿cómo vas a demostrar el amor de Dios a otros? ¿Cómo lo vas a hacer? Por eso es que cuando nosotros entendemos esto, entonces nos damos cuenta que el que ama es el que realmente conoce a Dios. De acuerdo a lo que escribió el apóstol Juan en 1 de Juan 2, dice que el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces podemos saber si amamos a Dios probando nuestro amor por los demás. Cuando la Biblia nos dice claramente que si nosotros, como hijos de Dios, amamos a Dios, entonces tenemos que nosotros que demostrar ese amor que tenemos a Dios a través de nuestros hermanos. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribió estas palabras, notamos claramente que lo que él está diciendo, que la única forma de demostrar que amamos a Dios es a través del amor que tenemos por nuestros hermanos. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 7, donde dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. O sea que desde antiguo Dios ya había hablado de esto. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y ahora nosotros estamos en la luz de Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta que es una respuesta sencilla la que nosotros estamos recibiendo de lo que significa el amor de Dios en nosotros, pero realmente es una respuesta muy penetrante. Recordemos que el supremo mandamiento que Dios estableció: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero también dijo a tu prójimo como a ti mismo. O sea, son dos mandamientos inseparables. Si tú dices yo amo a Dios, pero aborrezco a mi prójimo, te estás contradiciendo. Es mentira entonces. Juan dice que el mandamiento que se nos va a dar es un mandamiento que no es nuevo. Porque en estos dos mandamientos están todos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se cumplen en estos dos mandamientos. Porque 6 de los 10 mandamientos tiene que ver en la relación los unos con los otros. ¿Y cómo podemos nosotros, demostrar que nos amamos? Cuando nos relacionamos, cuando nos congregamos. Este mandamiento, de acuerdo a lo que el apóstol está escribiendo, dice, no es un mandamiento nuevo, sino que es algo que ya se había oído desde el principio. Levíticos 19:18, donde dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No significa nuevo en el sentido de innovación que introduce en este tiempo en el que Cristo aparece, sino que es algo que es fresco en calidad, en clase o en forma. Es algo que podemos estarlo recordando constantemente en nuestras vidas, refrescándolo siempre, trayéndolo a la memoria, para que aprendamos a amar a nuestro hermano como Cristo nos amó a nosotros, y amarlo como a nosotros mismos. Ay, les ruego una disculpa, hermanos. ¿Quién es capaz de amar
a los demás como a uno mismo, como a ti mismo. O sea que estamos hablando de algo que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no es algo nuevo. Perdón. Si el mandamiento de amarnos ha existido desde el principio, entonces, ¿cómo es que dice Juan que se nos va a dar un mandamiento nuevo? Y la pregunta es, ¿qué hay de nuevo en el amor? ¿Cuál es la ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta es Jesucristo. ¿Por qué? Porque, perdón, este es el ingrediente nuevo. Digamos que es el ingrediente nuevo que Dios agrega a la dimensión del amor, mientras que en el Antiguo Testamento tenían una revelación, digamos, muy pequeña acerca de lo que era el amor. Y cuando Cristo vino, Él es como la luz y el amor que contiene Dios en toda su plenitud. Entonces Cristo, al hacer su aparición en el mundo físico, en el mundo en el que nos desarrollamos, en el mundo en el que vivimos, nos da a conocer la más grande manifestación y revelación del amor de Dios. Escuchen ustedes, lo que vino a hacer Jesús fue precisamente a manifestar lo que es la plenitud del amor de Dios. Vino a darnos la revelación más profunda de lo que es el amor de Dios. Y lo nuevo es que Jesús personificó el amor. Y lo hizo de una manera fresca, lo hizo de una manera nueva, de una manera relevante, que se esparce no solamente a unos, sino que la Biblia dice a todo aquel que en Él cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que se personificó, vino a esta tierra, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros y al tercer día resucitó de entre los muertos y cumplió con la misión más importante por la que Él venía, a rescatar nuestras vidas de la miseria, del pecado y del lugar donde nosotros nos encontrábamos. Es entonces la manifestación más profunda del amor de Dios. Algo que marcó completamente a la humanidad. La humanidad está ya marcada por el amor de Dios, porque todos saben que un día vino alguien hace ya más de 2000 años y que murió en un lugar específico, de una manera específica, y que dio su vida y que fue menospreciado, fue deshecho, fue completamente destrozado, hasta que derramó la última gota de su sangre por amor al mundo. Yo creo que muchos lo saben. Eso significa entonces que este amor se esparce no solamente en el mundo, sino que también aún en cada uno de los creyentes. Por eso es que el apóstol
escribió en el libro de Romanos 5:5 que la esperanza que tenemos no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado, ¿dónde dice? En nuestros corazones. Escuchen ustedes, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esa es precisamente la frescura, está, ¿cómo pudiéramos decir?, investida en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, es algo en que la nueva especie está equipada, preparada para poder aprender a relacionarse con los demás. La persona que es bronca no ha nacido de nuevo. No es oveja, es cabra. Por eso es que necesitamos entender, oiga, nosotros estamos investidos del amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y es inevitable que el fruto del amor, de la caridad, no se desarrolle en nosotros. Es imposible. Si el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada uno de los creyentes, eso significa que los creyentes están capacitados para amar aún hasta sus enemigos. Wow, esto sí es interesante poder comprenderlo. Si al que no le haces nada, muchas de las veces te quiere comer, imagínese un enemigo. Quiere decir entonces que lo que el apóstol Pablo está hablando es precisamente algo que necesitamos nosotros desarrollar. ¿Y cómo podemos desarrollar el amor de Dios en nosotros? Únicamente, escúchenme ustedes, congregándonos. Solamente. Por eso es que Cristo elevó el amor a un nivel más alto para la iglesia y mandó a los discípulos que lo imitaran en su manera de amar. Escúcheme, Cristo mandó que nosotros amáramos como Él. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Por eso es que también nos dice que nos amaremos los unos a los otros. Y luego termina diciendo en Juan 3:35, en esto conocerán que son mis discípulos. O sea que un discípulo de Jesucristo no es difícil de identificar. Praise God. No es difícil de identificar. Si alguien se te acerca amargado y dice, wow, este no, esta es cabra, esta no es oveja. Fácil de poder identificar. Por eso que si nosotros vamos a ser conocidos por el amor que nos profesamos los unos a los otros, imagínense ustedes como iglesia qué responsabilidad tan grande tenemos. Es increíble la responsabilidad que Dios nos dio. Esto formaba parte de la instrucción, de la ética que sus apóstoles recibieron desde el día de su salvación, y no algo novedoso que el apóstol Juan, hubiera inventado. Cristo le dio al amor, digámoslo, un nuevo significado. Porque Jesucristo no solamente amó a sus enemigos, sino que también demostró que amó a sus enemigos. ¿Cómo es que Él amó a sus enemigos? Porque vino a rescatar a los pecadores. Vino a rescatar a los injustos, a los mentirosos, a los amargados. Dice Isaías que desde la planta del pie hasta la mollera, cada uno de nosotros éramos una llaga podrida. Imagínense ustedes, Él vino a amar a sus enemigos, porque nosotros, cuando andábamos en nuestro estilo de vida,
éramos enemigos de Dios por naturaleza. Por eso es que cuando el amor de Cristo se manifestó en nuestros corazones, dio precisamente el cambio radical en nuestras vidas. Y ahora le amamos, aunque no lo vemos porque estamos caminando por fe, pero sabemos que Cristo nos amó hasta la muerte. Él dio todo por amor. De tal manera nos amó que no importó el lugar donde nosotros nos encontrábamos. Éramos enemigos de Dios, pero en la cruz de Cristo, Él se amistó con nosotros cuando le dijimos sí a Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Ahora vemos entonces aquí lo nuevo de Dios. Los religiosos de su tiempo no lo podían entender. ¿Cómo podía Cristo relacionarse, ellos decían, con una prostituta? No es posible. No podían entender cómo podía entrar y comer con los publicanos. Y lo criticaban. ¿Cómo es que puede hablar con una samaritana inmoral? ¿Qué le pasa a Cristo? ¿No que es un siervo de Dios? No dice que Él vino a cumplir la ley. Pero sin embargo, vemos aquí que cuando Cristo hacía aparentemente cosas que eran prohibidas para los dirigentes de Israel, encontramos entonces que la respuesta está clara, que Él venía a amar, que venía a levantar y que venía a restaurar absolutamente todo lo que se había perdido. En el libro de Mateo capítulo 5 versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Dígame usted, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? En el idioma de Cervantes decía, es un tonto, pues deja que lo pateen y que hagan lo que le dé su gana con él. Débil, porque eso es precisamente lo que para muchos es. Esto es debilidad. ¿Cómo es posible que alguien pueda dejar que le hagan todo esto? Pero sin embargo en el versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que aquí está elevado el amor de Dios a un nivel sobrenatural que una persona común jamás va a descubrir ni va a poder desarrollar en su vida. Jamás. Para poder lograrlo se necesita el nuevo nacimiento. Para poder alcanzar esa medida se necesita nacer otra vez. Dice en el versículo 46, porque si amares a los que te aman, nomás a tus compas, pero entonces ¿qué recompensa vas a tener? Nomás el que me sigue la corriente, a ese lo amo mucho. Pero cuidado que alguien venga y me diga algo porque va a ver. ¿Sí me entiende? O sea, esto tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos aprendiendo, pero no existe, escúchenme bien, ningún sistema en la Biblia que nos ayude para poder desarrollar ese amor, si no es congregándonos, porque es como nos relacionamos, porque somos el cuerpo de Jesucristo, somos miembros en parte del cuerpo de Cristo, y si no es así, entonces nunca Dios te va a dar la oportunidad de desarrollar este amor sobrenatural, si no es aprendiendo a relacionarnos los unos con los otros. Que tienes un hermano que no lo soportas, ámalo y vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria, y al rato los dos van a sentir una misma cosa, van a sentir lo mismo, porque son miembros del cuerpo de Cristo en parte. Entonces Jesús aquí agrega esta nueva dimensión en el nuevo mandamiento, o digamos que existe una ampliación de lo que los judíos no tenían claramente comprendido en sus mentes
ni en sus corazones. Eso fue lo que se oyó en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero esto estaba en la ley. Sin embargo, Jesús está ampliando y está dándonos un panorama más amplio, dándonos a conocer, dándonos a entender que el verdadero significado de lo que es la ley. Ese mandamiento en la antigüedad era algo que no podían haberlo entendido. No estaba claro en sus mentes, en los judíos, en los fariseos, en los saduceos, pero llega Cristo y explica, amplía y nos ilumina y nos enseña cuál era realmente la idea de Dios con ese mandamiento antiguo que ellos no lo podían discernir. Por eso eran tan religiosos. Pero yo les digo, Jesús les dice, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Oren por los que los persiguen. No pagues mal por mal, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que está en los cielos. Si nosotros entendemos que Dios es amor, y nosotros caminamos en amor, ¿cuál es la consecuencia? Que estamos en Él. Porque Él es amor. Y si yo vivo en la dimensión de Dios, en la dimensión del amor, inmediatamente yo estoy unido a Él. Y si estoy unido a Él, entonces soy realmente hijo de Él. Hasta que no puedas entender y comprender que no existe en la vida cristiana la venganza, el rencor, la amargura, es incongruente, es imposible que yo tenga odio contra alguien en mi corazón y decir que soy un cristiano. Gloria a Dios. Este es el nuevo concepto del amor que Jesucristo vino a presentar. Siempre hemos creído que podemos maltratar a los demás, que nos podemos vengar, que podemos odiar, que podemos perseguir, que podemos calumniar, lastimar, pero Cristo nos enseña absolutamente todo lo contrario, que no podemos hacer, lo que no podemos hacer. A pesar de que nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, no importa lo que te hayan hecho, no podemos vengarnos. Cristo nos dice, déjame a mí la venganza, déjame a mí el pago, yo me encargo, pero tú no te vengues, no te dañes, no te perjudiques, no dejes que el rencor, no dejes que la amargura, no dejes que todos esos espíritus lleguen a tu vida y se apoderen de tu mente, de tu corazón, de tus emociones y te hagan retroceder. Dios nos dice, protéjanse de todo esto. No guardes rencor, no guardes odio. Y si lo hacemos es porque yo quiero estar en una relación adecuada con mi Dios y Salvador. Para poder ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso la única forma, la única manera de ser llamados hijos de Dios es amando como Dios ama. Cristo en la cruz del Calvario pidió perdón por los que le habían hecho daño. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Una persona que se llena de rencor, que se llena de amargura, de odio, no sabe lo que hace. Es una marioneta del adversario. Es una marioneta del diablo. Y descarga todo su rencor, todo su odio contra los demás.
No así los hijos de Dios. No así aquellos que aman a Dios. Por eso Dios nos da la oportunidad de amarnos los unos a los otros cuando nos reunimos, como dice el Salmo 95, venid, celebremos alegremente a nuestro Dios, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y continuamos la próxima semana. Los quiero dejar